estamos realmente vendidos. O sea, de verdad no creo que haya nadie que esté realmente preocupado o que se deba o que pueda hacer política para el beneficio de la ciudadanía. Yo creo que hablaba Scholz ayer, ¿no?, como respuesta a Elon Musk, que él era un defensor de la libertad de expresión siempre y cuando no fuera para darle voz a la extrema derecha. Digo que esta mañana veíamos en caso una noticia, tío, que a mí me explota la cabeza. El nuevo concepto de pastoreo solar. Bienvenidos a The World is Mine Project, un espacio donde la mente es el centro. Hoy he traído con nosotros a Beatriz Talegón para escuchar lo que su mente tiene que decir de las vacunas, de las farmacéuticas, del mundo de la política, las organizaciones, las élites, las conspiraciones y lo que ella considere. Pero antes quiero presentárosla brevemente. Bea es licenciada en Derecho. Estuvo afiliada al Partido Socialista Obrero Español del 2004 al 2015. También fue concejal del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo del 2007 a 2008 y secretaria general de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas desde 2012 a 2014, entre otras. En la actualidad es analista política y periodista en diferentes periódicos y medios, destacando su canal beatalegón.tv, el puesto de directora de opinión en Diario 16 Plus y el de colaboradora habitual en el programa Horizonte dirigido por Iker Jiménez en el canal 4. Para mí es un placer traer aquí a Bea porque tiene una forma muy disruptiva de pensar que le ha llevado a que mucha gente la quiera y la escuche y otros la odien y la cataloguen pues de antivacunas, negacionista y mil historias. Entonces, como aquí lo que nos interesa es poder pensar, pues vamos a ello. ¿Qué tal, Bea? Encantadísima de estar aquí contigo, Dani. Un placer, de verdad. Sí, Un gusto. un gusto, igualmente. Vamos, que hoy es una especie de charla express. Y bueno, lo que tenía pensado era hablar un poquito de polémicas que considero que hay en España a día de hoy, con todo lo que está pasando en el mundo. Y, por ejemplo, justo ayer, estos días, el Partido Socialista Obrero Español dice que PP, Vox y Junts son los que están boicoteando las ayudas a las víctimas de la DANA en las pensiones por no aceptar, digamos, el decreto este ómnibus que propone el PSOE. No sé qué piensas. ¿De verdad crees que son ellos? A mí todo esto ya me aburre y me cansa porque al final el uno por el otro y la casa sin barrer, ¿no? Y han desarrollado en la política ese ejercicio de que van cosechando respaldo a base de meterse con el otro y de echarle la culpa al otro. Y en realidad dices, mira, ya está, en cualquier empresa, tú y yo que somos autónomos, uno sabe cuando trabaja que tiene que obtener resultados. Es una cuestión de responsabilidad. El problema que tenemos en los políticos es que realmente no deben cumplir resultados. No tenemos una ley, no tenemos un mecanismo que les haga realmente, porque luego se monta un escándalo en el último momento, antes de las elecciones, a través de los medios de comunicación, dirigen la opinión pública y la gente vota, pues yo qué sé, al tuntún. No hay realmente un listado transparente de decir, te comprometiste a esto y has hecho lo otro, a mitad de mandato, un mecanismo que digamos, oye, ¿cómo va la legislatura? ¿Estás cumpliendo con algo de lo que me prometiste o no? Fuera. No tenemos esa posibilidad. Por lo tanto, lo que pasó ayer, bueno, pues lo que pasó ayer, Miriam Nogueras del partido de Junts acusó al gobierno de ser unos mentirosos y de que nadie se podía fiar de ellos y de que estaban hasta las narices. Ya lo sabemos, no es nada nuevo bajo el sol. Pedro Sánchez, lo sabrás tú mejor que yo, a mí me parece un mentiroso patológico, o sea, de perfil, de patología, o sea, que un problemilla, ¿no?, con esto de la mentira. Pero como creo también que para ser político hace falta no tener escrúpulos, no tener palabra, ser un trepa, y me da lo mismo el partido, me da igual, estamos realmente vendidos. O sea, de verdad no creo que haya nadie que esté realmente preocupado o que se deba o que pueda hacer política para el beneficio de la ciudadanía. Yo creo que todo esto es un tinglao para otros beneficios superiores. Sí, podría dar la sensación, ¿no? Porque en el fondo también se lo leía Juan Manuel Rayo, como decía que, bueno, que por qué no el Partido Socialista directamente había sacado de esta negociación, digamos, de este decreto, las ayudas a la DANA, como había dicho antes, ¿no? Y que lo que vemos es que no se contesta ese tipo de preguntas y que queda todo un poco en el aire, que, bueno, podría ser la idea, ¿no?, de que estamos vendidos, y también la otra de que, bueno, de que esta es la realidad, ¿no? Que entender la realidad luego ya nos permite
tomar nuestras propias decisiones individuales a partir de ahí, ¿no? Y ya pues los que quieran hacer huelga, los que quieran crear contenido divulgando y mostrando todo esto, y luego los que quieran creer ciegamente en alguien ideal, que es el que te va a cuidar, ¿no? Como si fuera un padre. Y creo que es lo que se está moviendo, por ejemplo, con este tema, ¿no? De los partidos políticos ahora mismo y con el decreto Omnibus. Cuando sigues X, por ejemplo, ¿no? Aparece que ambos se tiran cosas y nunca dicen nada. Que esto, claro, me pasa al siguiente punto, ¿no? Que es toda la polémica con Elon Musk y como si fuera un problema para el bienestar de los europeos, y aparece quedándose en una plataforma donde se permite cualquier tipo de opinión y expresión y no con en teoría, ningún tipo de censura. Y entonces, bueno, yo no sé cómo ves esto de Elon Musk y si de A verdad es ver, un problema. a mí Elon Musk me parece un personajazo, o sea, con letras enormes, porque es un tío que me resulta muy interesante, o sea, él en sí mismo, ¿no? Bueno, cómo ha sido capaz de amasar semejante fortuna, en momentos clave el tío ha soltado unas cosas que siendo quien era y estando en un nivel de tantísimo poder, ha dicho cosas que han sido muy disruptivas con el tema de las vacunas, con el tema de la Mm, pandemia, con el tema de Ucrania, cuando mm, había un discurso único impuesto, él rompió determinadas lanzas y planteó determinados asuntos, cosa que a mí me parecía un alivio, por lo menos que hubiera alguien con tanto poder que comprase Twitter en un momento dado y deshiciera todo el entramado que había de censura y de control por parte de la administración Biden del contenido dentro de Twitter. Yo recuerdo perfectamente cuando Elon Musk molaba mogollón y hablaba en Twitter, en público, antes de comprarlo, con mm, nuestro ministro en aquel momento, Pedro Duque, abiertamente sobre que España tenía que ser todo un plantel de placas solares y molinos eólicos y demás. Y él lo comentó y entonces Pedro Duque salió, oye, let's talk about business, ¿no? Le comentaba así de buen rollo el ministro y Pedro Sánchez, vamos a hablar. O sea, ahí era de muy buen rollo, ¿no? Elon Musk. Ahora es terrible Elon Musk porque resulta que ha desbloqueado la censura supuestamente en la red social de X y esto ha supuesto un tsunami. ¿Un tsunami por qué? Pues porque gobiernos, tanto de la Unión Europea como el de la administración Biden, habían hecho comandita en censurar toda aquella información y ha sido ya reconocido también por Zuckerberg hace unos días, mm, incluso siendo veraz y siendo honesta, decidieron catalogar y etiquetar como desinformación y como bulos a los que estábamos trabajando de manera libre e mm, independiente de verdad y sobre todo a los que teníamos mm, el objetivo de ayudar a la gente a que tomara una decisión libre, un consentimiento informado en el momento de la mm, pandemia. Ahora mm, que esto está saliendo a la luz y vemos la reacción, por ejemplo, de Pedro Sánchez, tan mm, nervioso, a estos Progress Walk ayer saliendo de Twitter porque estaban deseando cualquier excusa, ¿no? Ese saludo de Elon mm, Musk, sí, un provocador, porque es un sí, provocador, mm, pero queriendo estirar el hilo, pues ahora me mm, enfado y me voy de Twitter. Ahora te vas de Twitter, ahora que ya no lo tenéis controlado vosotros con vuestra censura, ahora ya no te gusta, porque porque no sé qué. No, perdona. O mm, sea, la libertad de expresión está precisamente para que oigas cosas que no te gusten. Decía Olaf Scholz mm, ayer, ¿no? Como respuesta a Elon Musk, que él era un defensor de la libertad de expresión siempre y cuando no fuera para darle voz a la extrema derecha. Digo, hombre, nos ha mm, fastidiado. Y resulta que mm, extrema derecha soy yo ahora, fíjate tú, porque estoy en contra de la filosofía woke, eso ya te ajá, ubica directamente en la extrema derecha. Si estoy en contra de la censura respecto al tema de las vacunas y demás, soy extrema derecha. Si estoy de acuerdo en que se regule la inmigración y se tomen medidas contundentes respecto a la inmigración ilegal, que esa es una parte de ujú, la cita que parece que a algunos se les olvida, soy una oye, ujú, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo no me he movido de mi manera de pensar, Dani. Es verdad ya, que he abierto mucho más la mente y he perdido el miedo a de repente decir que me parece una salvajada medicar a adolescentes por el tema trans. Pero mm, yo antes mm, estaba muy a favor de los derechos de las personas trans, porque nunca me mm, pude imaginar que venía esto por detrás, ¿no? Entonces, sí, nos han hecho un quiebre igual que lo del feminismo. Oye, yo soy feminista en el sentido de entender que hombres y mujeres no tenemos que tener obstáculos por el hecho de ser hombres ni mujeres.
Ujú. Ahora resulta que ser feminista es defender que tú por el hecho de ser hombre eres malo, que tú por el hecho de ser hombre eres culpable de entrada, que yo soy Lela, básicamente, y que no me sé defender o que no sé tener criterio. Entonces, ¿eso es Ujú. el nuevo feminismo? Hombre, no, perdona. O sea, Ujú. le han dado la vuelta y han dejado de vacío a la izquierda, a lo trans, a lo feminista, a la salud, a lo ecologista. Es que esta mañana Ujú. veíamos en repaso una noticia, tío, que a mí me explota la cabeza. El nuevo Sí, concepto del pastoreo solar. Lo felices que crecen las ovejas entre placas solares en Estados Unidos. Es que es increíble. O sea, es de tal nivel la envergadura de la información para idiotas, y cuando ¿no? digo idiotas me refiero al término griego, para gente absolutamente ya desvinculada de la participación cívica, les Sí. cuentan cada patraña para que cada vez se sientan más alejados y sientan que papá Estado les tiene que proteger, proveer y demás, y ellos no tienen ninguna capacidad ni toma de decisión, y nos están mintiendo tanto que es aberrante. Lo que planteas, ¿no? A mí también me hace pensar, es decir, que como que, bueno, que escapar de que la gente con más poder mienta, ¿no? Parece algo un poco utópico, ¿no? Y que realmente hay dos posiciones, ¿no? Los que a lo mejor mienten y más se les nota, ¿no? Porque hay cosas aberrantes, como por ejemplo esto que acabas de decir del pastoreo, ¿no? Con las placas solares, que suena En bastante Euronews, bizarro. en portada de Euronews, que no es el diario magufo de mi Sí, tía, sí. cuidado. Sí, claro, total. Y luego los que a lo mejor van como más acorde a algo que parece sensato, pero que también tendrán que tener algo, algún motivo detrás, ¿no? Como yo estaba pensando también, ¿no? Elon Musk es una persona que de repente vuelve a sacar a la palestra lo que pasó en Reino Unido con los abusos a menores, ¿no? Y todo esto, y lo saca ahora cuando esto es de hace muchos años. También coge una plataforma donde está permitiendo esa, en teoría, libre expresión, también hace, o sea, va haciendo cosas que algunas personas pueden pensar como muy adecuadas, ¿no? Y que dan luz a otras cosas, pero que bueno, que también nos podríamos plantear a lo mejor, ¿no? Si, ¿qué hay detrás, ¿no? En este Hombre, caso, será lo mismo, que yo está buscando algo. tengo la sospecha, pero sospecha, y por supuesto seguramente esté equivocada, Mm, pero hay un gobierno por encima de los gobiernos. Es lo que se llama el globalismo y los intereses de las mm, grandes compañías, de los grandes fondos de inversión. Yo sí tengo la sensación, y cada vez más, de que todo lo que estamos viviendo estaba de alguna manera agendado. ¿A qué me refiero? Bueno, pues estando Trump, hay una serie de situaciones, de retos, de historias, ¿no? Se quita a Trump de en medio aparentemente, se pone a Biden, un señor con unas evidentes faltas ya de, sí, bueno, o pues sea, por la de edad perfil y mental, sí. era una cosa atroz, ¿no? Decir, pero Mm, ¿cómo una de las principales potencias del mundo puede estar en manos de un señor que saluda a un fantasma que tiene al lado? O sea, era la mm, cosa muy atroz. Una manera muy sencilla, que luego lo vimos, porque se le exculpó en uno de los juicios porque el hombre no estaba en plenas capacidades mentales, ¿no? Era mm, muy fácil poner a una especie de inimputable a hacer barbaridades, barbaridades. mm, Barbaridades con la pandemia, barbaridades con Ucrania, barbaridades con Israel, para que en un momento dado, pero luego queda lo que queda. Has mm, dejado pasar un tiempo donde se han hecho una serie de cosas porque se han hecho. Uy, me hago el tonto, me hago el tonto, me hago el tonto. Y mm, ahora de repente, ¡ras! Recompones otra vez, reaparece Trump y viene con una serie de medidas como que nos van a aliviar. Ay, ay, mm, ay, ahora sí, ahora libertad de expresión. Ay, 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 ahora América lo primero. Ay, 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 ahora los inmigrantes a tomar por culo. Ahora me voy a mm, llevar bien con China, ahora me voy a llevar bien con Rusia, donde dije, digo, Diego, pero ¿qué ha pasado por el camino? Es que es lo que tenemos que ver ahora. Por el camino a mm, Europa han dejado absolutamente con los pantalones por los tobillos. O mm, sea, toda esta jugada ha sido reventar a Europa, mm, destrozar Ucrania, que era un punto fundamental para el trasiego del gas que nos venía de Rusia. Han bloqueado a Rusia. Si lo miramos con perspectiva histórica, mm, la propia guerra mundial estuvo auspiciada, alimentada y nutrida por los norteamericanos, que alimentaron a los nazis, que estuvieron jugando en los dos bandos. Los norteamericanos siempre hacen la misma, ponen huevos en las dos cestas para que entre nosotros tengamos todo este tinglao, reventón de Europa. Luego viene el plan Marshall, te doy 4 duros para que reestructures todo esto, por supuesto, con un vínculo, un cordón umbilical de la Unión Europea, que es una franquicia de Estados mm, Unidos,
que lo que pretendía era frenar el avance de la Unión Soviética. Estableces esa línea, marcas una línea, esa guerra fría y esa tensión, tú para allá, yo para acá, y ahora lo que hemos vivido es, si se puede decir así, una Segunda Guerra Mundial 2.0, otro tipo de movida donde ha entrado la guerra bacteriológica, en mi opinión, en liza, donde se ha justificado una serie de medidas por un supuesto virus de laboratorio con financiación de Estados Unidos y colaboración directa o indirecta de China, de Ucrania y de otros entramados. Y ahora, ¿cuál es la situación? Estados Unidos se va a poner las pilas, Estados Unidos lo va a petar, a nosotros nos han dejado jodidos sin agricultura, sin ganadería, sin pesca, pues lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Nos han vendido todas sus historias, ahora nos dicen que si queremos comprarles productos nos preparemos que nos van a crujir aranceles, que no van a comprar nuestros productos porque ya se van a encargar ellos de producirlos. A Europa nos han dejado absolutamente doblada por colaboradores tan necesarios como Ursula von der Leyen, a quien os recuerdo que metieron en la Unión Europea sin proceso democrático en la primera vez. Luego aquí hicieron ya una especie de que sí que no, pero esta es la tipa que ha estado firmando acuerdos por detrás con Bourla de Pfizer, que tienen mucho que ver con una élite sionista. Sí. Estamos muy lejos realmente de entender cómo funciona el panorama. No es a través de papeletas en las urnas, no. Ya, porque claro, lo que estás diciendo es como que Europa la han dejado como si fuera desnuda, ¿no? Pero luego hablas de Ursula von der Leyen. Claro, yo lo que me pregunto es, ¿a Europa la han dejado vendida o tiene más que ver con que hay una ganancia para determinadas personas en Europa, ¿no? Y los que se han quedado vendidos a lo mejor seríamos la población europea, que son los que tienen que pagar todas las historias. Absolutamente. La política norteamericana siempre, y lo tiene muy claro, puede haber giros, republicanos, demócratas, es una alternancia para ir dándole al Estado cada vez lo que más o menos puede necesitar, ¿no? Van un poco cambiando la careta para acometer unas medidas. Aquí nos pasa lo mismo. Aquí importamos el tema de la monarquía parlamentaria por deseo de la administración estadounidense. Aquí no tuvimos una monarquía parlamentaria hasta que Estados Unidos no quiso que España entrase en la OTAN, y para eso se encargaron de cargarse a Carrero Blanco, que estaba en contra de todo esto. O sea, que nosotros somos una sucursal de Estados Unidos, que nos tienen bien pillados, porque tienen aquí sus bases. España es un sitio muy goloso. Entramos en Europa y Europa es, lo que he dicho antes, una franquicia de Estados Unidos. Europa no es soberana. Y cada uno de nuestros Estados miembros está liderado por políticos que pasan por el aro de los intereses de Estados Unidos. Foro de Davos, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Si no pasas por esos aros, para eso tienen sus reuniones del Club Bilderberg, o sea, ellos se encargan de hacer la purga. Y una vez que se hacen la purga, aquí te lo venden como democracia, que es lo más fácil del mundo. O sea, ya está. Te cogen a un candidato, te cogen al otro y vamos tensando la cuerda y alterando información, opinión y sensaciones a través de los medios de comunicación, que a su vez también tienen como socios mayoritarios accionistas de BlackRock o de Vanguard. Es que esos son los principales accionistas de nuestros medios de comunicación, o George Soros. Entonces, la soberanía nuestra, pero si es que no hay más que verlo. En España nos están jodiendo literalmente la agricultura, la pesca, nuestra capacidad para autoabastecernos. ¿Quién me puede decir a mí que hoy una noticia a nivel internacional, británico, una empresa británica ha hecho un sondeo? Somos el país líder en producción energética fotovoltaica. Oye, ¿esto está revirtiendo para nosotros en el precio de la luz de alguna manera? Por lo menos, ya que están ocupando nuestros terrenos, están teniendo los pueblos donde les han inundado todo eso de placas solares, ¿están teniendo beneficios? Ninguno. Ninguno. Estamos vendiendo nuestra capacidad de soberanía a fondos internacionales. Que la gente se entere bien de quién se está llevando nuestra energía y a qué precio. Y nosotros no estamos teniendo nada. Nuestras vacas, nuestros olivos, están quitando olivos para poner molinos. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué van a comer nuestros nietos, Dani? ¿Placas solares? Claro, entonces, claro, por eso parte de la población se pregunta, y entonces, ¿dónde está el beneficio de España de todo esto, ¿no? Es decir, de alguna manera, hay gente que siente que de alguna manera algo tiene que repercutir en positivo, pero por como lo explicas parece que no sé si es tan cierto y que quien se lleva lo positivo es más un gobierno, por ejemplo.
Son las puertas giratorias, son esos puestos donde ponen el culo después de salir de los gobiernos. Estos que dirigen ahora mismo no se preocupan realmente del presente, de tu situación o de la mía. Se preocupan de su situación a futuro, ¿eh? De cómo van a pagar esas casoplonas, de cómo van a mantener su colchón cubierto para su familia y demás, y cómo se van a, pues ya lo vemos todos, ocupan un cargo, ponen la silla en el cargo y luego cuando se van de ahí, puerta giratoria al consejo de no sé dónde, ninguno vuelve a su actividad normal, ninguno monta su negocio tranquilamente, todos pasan ya a una élite que les garantice de alguna manera estar protegidos. ¿Cuál es el beneficio en todo esto? Hombre, es que claro, nos hemos metido en una situación en la que ahora o pasas por el aro o tienes bases militares aquí de tu enemigo en number one. ¿Cómo Ajá. sacas las bases de aquí militares de la OTAN, por ejemplo? No puedes. Es que ahora O sea, Trump se pone chulo y se pone torero y dice, bueno, que hay que seguir pagando, ¿eh? Que hay que pagar más. Y les ves a todos como perritos. Lo tengo metido en el presupuesto, lo tengo metido. Aquí no hay valor a plantarse y decir, pues ¿sabes qué te digo? Que se ha acabado. Que España se va a salir de la, imagínate, ¿eh? España se va a salir ya. de la OTAN, España se va a salir de la Unión Europea y me voy a... ¿Tú crees realmente que alguien podría hacer esto? Te No, montan un... claro, no, es como si fuera un callejón sin salida de alguna manera, ¿no? Y que los políticos están cada 4 años en elecciones, entonces, bueno, ellos lo que pretenden, por lo que se da a entender, no es que su legislatura se recuerde como algo bueno, ¿no? Y ellos se quiten el marrón de alguna manera y ya está, ¿no? También porque ¿Alguien luego... recuerda algún presidente de gobierno o algún partido de gobierno que se haya ido con aplausos? ¿Nadie se da cuenta de que este sistema democrático solamente consiste en quemar las cosas? Porque no hay una limitación de mandatos, porque no hay una manera de regular esto. O sea, se van siempre destrozados por castigo y cuando se han ido empiezan a aparecer casos y casos y casos de corrupción que flipamos todos, que decimos, pero tío, ¿cómo es posible? Después de los escandalazos del PP, ahora resulta que están aflorando los escandalazos del PSOE y dices, pero tío, ¿no tenéis vergüenza? Que si los seres de energía, que si los hidrocarburos, que si cuando tantos han llenado la boca, Dani, cuando decían aquí los bolquetes de putas y coca, ¿no? Del Partido Popular. Coño, y Sí, ahora parece que estaban haciendo estos lo mismo. O sea, ¿qué pasa claro. aquí? Claro, parece, no sé qué piensas, porque nos queda poquito allá, porque ahora lo que está en la corriente es como diciendo que lo que no sea esto, que es democracia, es fascismo y por lo tanto, como si se pudiera entender y mucha gente a lo mejor se postula desde la idea de, bueno, esto pasa, siempre va a pasar, pero mejor una democracia que una dictadura. Y entonces la rueda del conformismo puede que ahí es donde siga estando y por eso polarizan los mensajes y hablan de La, cuest fascismo o progresismo. la cuestión de todo esto es, en primer término, la enorme ignorancia de la mayoría de la población, que es normal, pero conceptos como democracia o totalitarismo están tan manidos y al mismo tiempo tan vacíos de contenido. O sea, la democracia no es un carné que le dan a un país y le dicen, tú eres democrático. No. Los límites y los estándares y los baremos para considerar que una sociedad es más o menos democrática, esos estándares los establece el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. O sea, ellos son los que dicen cómo están tus criterios para darte o no darte pasta. Entonces, que somos una democracia, ¿por qué? Porque tenemos elecciones cada 4 años. Es que me hace mucha gracia, ¿no? Que luego digan, y Cuba es una dictadura. Bueno, Cuba también tiene elecciones, esas no te valen, ¿no? Pero las de España sí te valen. O sea, la gente no sabe que democracia como tal es una entelequia. Son una serie de elementos que tú puedes tener en cuenta y decir, bueno, hacen esto, pues es positivo, hacen lo otro, es positivo, tienes sanidad universal, tienes libertad de prensa, tienes posibilidad de expresar Sí. libremente lo que quieres. O sea, y eso te va dando unos niveles de decir, bueno, aquí van más avanzadas en unas cosas que en otras. Pero claro, tú eres un fascista, tú eres un totalitario, tú eres un dictador, China, China, China. Bueno, pues China tiene algunas cosas que molan mucho y tiene algunas cosas que no molan tanto. España tiene cosas que molan mucho y tiene cosas que no molan tanto. Por lo tanto, lo que ellos utilizan siempre es la manipulación y sobre todo el desconocimiento de la población. La mayoría de la gente nunca ha estado en China, nunca ha estado en Rusia, nunca han estado en Cuba, nunca han estado en Venezuela, nunca han estado en Estados Unidos. Por lo tanto, al final lo que nos toca es estudiar y no creer Exacto. de entrada nada, ni ni aunque lo estudiemos, Dani. Siempre hay que tener las cosas con un poco de Sí. bueno.
ahí es donde hablamos, ya por terminar, ¿no?, del sistema educativo y, bueno, el papel que tiene en que estemos más alienados o menos y en que realmente tengamos las ganas o el gusto por explorar o por simplemente validar un mensaje de un superior, ¿no? Como podría ser en este caso, ¿no? Entonces... Y de hecho, también cuidado, porque luego aquí nos creemos mucho esta moda, ¿no? Sobre todo los de nuestra generación, que venimos después de una generación que no tuvo ese acceso mayoritario a la universidad y nosotros sí. Nosotros somos de la generación de la titulitis, ¿no? Que yo sé mucho porque tengo un título universitario. Y en realidad, los que tenemos títulos universitarios, máster, doctorado o cátedras, somos los que se supone que más amoldados al sistema estamos, porque hemos pasado más por el aro. O sea, al final, los estudios, el contenido de los estudios oficiales es lo que de alguna manera el sistema preserva. O sea, no te van a enseñar dentro del sistema a estar en contra del propio sistema o a ser un peligro posiblemente para el sistema. Vas a pasar por el aro y te van a dar una titulación en la medida en que seas Un útil para pensador, eso. no. Exacto. Entonces, Totalmente. ¿tenemos licencia? Sí. ¿Tenemos estudios? Sí. Pero la información hay que salir fuera, hay que leer otros autores, hay que escuchar cosas que no están normalmente en los currículums oficiales. Eso hay que conocerlo, por Sí, de supuesto. ahí a lo mejor reivindicar que sigan habiendo plataformas como X, ¿no?, donde en principio cada uno puede poner lo que sea, aunque sea brutal, pero que te permite seguir cuestionándote, ¿no?, sin validarlo todo, simplemente explorando para pensar, no para tener razón, ¿no?, de alguna manera. Claro. Bueno, vamos a terminar ya, que tienes que ir. Muchísimas gracias, Bea. Ya iremos hablando nosotros. Un placer, Dani. Y Gracias muchas por la gracias por entrevista. el curro que estás haciendo. Permíteme Nada. que te lo diga, pero hace falta psicólogos como tú que hablen, que expliquen y que orienten a mucha gente, porque ahora mismo yo creo que de las enfermedades, de los dolores del ser humano más gordos, son los de la salud mental. Y creo que es muy importante tener gente como tú accesible, a mano, que nos explique las cosas, porque das mucha paz y ayudas a mogollón de gente y estoy segura que cada vez ayudarás a más. Así que Muchas muchísimas gracias. gracias. Esa es nuestra idea, así que seguiremos a tope los dos, Ahí a va. dar luz a todos los que puedan y a cuestionar nosotros aún todo lo que vivimos. Bueno, que vaya muy bien el día. Chao, Bea. Chao, Dani, gracias.